¿Cómo vive el hombre y cómo vive la mujer el amor y el enamoramiento? ¿Cómo lo vive, doctor Coya? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos etapas del amor. Una primera etapa donde hay mucha pasión en todos los aspectos de la vida del hombre, que científicamente dura 6 a 6 meses. Se llama el firing de enamoramiento, dura 6 a 7 meses y después eso empieza a caer. Ahí hay mucho movimiento de dopamina, donde hay mucho placer, mucho enamoramiento, mucho regocijo, donde la persona está así como muy enganchada en la situación. Entonces hace un montón de cosas, el hombre hace un montón de cosas que habitualmente no haría, renuncia a situaciones, dedica mucho más tiempo del que dedica habitualmente a la pareja en esa etapa. Luego de eso viene una segunda etapa en la cual es como que eso entra en una meseta en la cual empiezan a importar otras cosas. Empieza a importar la relación, empieza a importar el buen trato, empiezan a importar ciertos detalles hacia la otra persona que hacen de que la otra persona pueda sentirse bien también en una relación. Yo creo que el hombre pasa por dos grandes etapas en las cuales ambas etapas están como muy marcadas. Y yo creo que de esa manera el hombre vive el amor. Y la mujer la misma cosa, tiene como esas dos etapas, la del encaprichamiento, la del inicio de la relación, en donde está siempre de buen humor, no se queja de nada, se arregla, tiene ganas de salir, tiene ganas de participar de ciertas cosas, y a medida que esos 6 meses van pasando, empieza a cambiar. Y de lo que yo veo es que cuando una mujer realmente está enamorada, cuida, ¿verdad? Sale toda esa necesidad de cuidarle a la otra persona, de asegurarse de que esté bien, de que, no sé, de que en la casa hayan cosas que le gusta comer, de que su ropa esté planchada, de que no le falte lo que necesita para sentirse bien, de ser un apoyo, crear el hogar, ¿verdad? Y es una elección, ¿verdad? Es una elección de todos los días poder decir, ya me pasó la dopamina, ya no tengo esta montaña rusa de emociones hermosas que están a pico, y aún así esta persona tiene tanto hermoso que quiero para mí, y sigo cuidando y sigo dando y sigo eligiendo. Hay una cuestión que pasa muy frecuentemente en las relaciones de pareja, es que pasado el periodo ese de mucha dopamina, uno de los miembros de la pareja le reclama: ¿por qué antes vos hacías esto y hoy ya no haces? Y eso se entiende muy bien por estas dos etapas que estamos comentando acá. Porque en la primera etapa funcionan otros neurotransmisores y en la segunda etapa funcionan otro grupo de neurotransmisores. Entonces, muchas conductas que eran como mucho más dopaminérgicas en la primera etapa no se repiten en la segunda etapa. Entonces ahí vienen muchas veces los cuestionamientos: ¿por qué antes te quedabas hasta tarde en mi casa y hoy no te quedas más hasta tarde? ¿O por qué antes sí renunciabas a un montón de cosas y hoy ya no renuncias? Me respondía a los mensajes, hoy ya no me respondes. Así mismo. Y es importante poder entender estas diferencias en cómo vive el hombre y cómo vive la mujer. Yo hablo de mí, y para mí es el poder entregarle el timón a la persona que está conmigo. No es fácil para mí soltar el tomar las decisiones, el elegir, ¿verdad? Y para mí es imposible enamorarme de una persona en la que no confío. Entonces, siempre y cuando pueda entregar el timón, no porque no puedo yo manejar, sino porque elijo entregar, me doy cuenta que sí, esa confianza, ese cariño y esa elección de todos los días. Bueno, ¿cómo vivimos los hombres el conflicto? Y
y puede ser muy variable. Muchas veces lo que buscamos es evitar el conflicto. Muchas veces somos muy reacios a querer discutir, o muchas veces somos muy reacios a confrontar, y en otros casos también todo lo contrario, queremos que se solucione y se solucione ya ese conflicto y que se termine. Y ahí entendemos un poquito esa diferencia también entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Muchas veces el hombre es como más simple en la forma de pensar, en la forma de resolver, porque nuestro cerebro funciona de esa manera y no metemos tantos factores dentro de lo que es una discusión, a diferencia de repente de lo que ocurre en la mujer. Y de lo que yo veo en las mujeres que me rodean, sobre todo, es que la mujer necesita procesar el conflicto, necesita entender, analizar, ver todos los ángulos posibles, por qué pasó así, por qué no pasó allá, por qué pensaste esto y por qué hiciste, ¿verdad? Y el hombre dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que se resuelva? Y eso muchas veces genera mucha frustración de ambas partes, porque por un lado el hombre está muy cansado de estar hablando hace 3 horas del mismo tema y no llegar a una solución, mientras que lo que está haciendo la mujer es descargándose o tratando de entender el porqué del conflicto. Entonces, cuando nosotros podemos entender que el hombre necesita resolver y la mujer necesita digerir, quizás la pareja puede llegar a un punto medio en donde las dos partes pueden satisfacer su necesidad para enfrentar ese determinado conflicto. Tengo un amigo que siempre dice, ¿por qué lo que cuando me retás tenés que sacar desde la época de Tutankamón ya mis facturas? Le dice a su esposa, ¿verdad? Y es un poco así lo que ocurre habitualmente, ¿verdad? De repente se mezclan un montón de cosas, se mezcla este episodio con el episodio anterior, con la discusión anterior, y en el hombre no, es esta discusión y solamente esta discusión, ¿verdad? Realmente nuestro pensamiento es mucho más simple, mucho menos complejo, y eso hace que nosotros nos fijemos en el aquí y en el ahora, y de repente en la mujer, digamos, eso es muy diferente la forma de procesar. Claro, y en ese sentido le trae la factura de Tutankamón probablemente porque ya hizo 500 veces y no aprende. Entonces ahí quiere entender la mujer por qué no aprende, ¿verdad? Y ahí está, no viene quizás de la maldad ni de hacerle a propósito, sino que de esto que hablábamos antes, que es que la mujer necesita hablar y el hombre necesita acción. Probablemente si el conflicto se resolviera con una consecuencia específica, no se repetiría de nuevo, pero a las mujeres nos cuesta mucho hacer eso, entonces ahí es donde siempre está el duelo de resolución. Ahí yo creo que la diferencia también es que la mujer necesita entender y procesar y el hombre necesita resolver. ¿Cómo vivimos los hombres una separación, una ruptura, un divorcio, un alejamiento de nuestra pareja? Y realmente el hombre muchas veces es de muy poco hablar, muchas veces canaliza, no canaliza realmente verbalmente, sino que muchas veces lo que hace es juntarse con los amigos, o muchas veces aislarse, o muchas veces también se mete en actividades deportivas o en hobby y repite esa conducta como tratando de apagar esos pensamientos y de no pensar simplemente. Él quiere que pase el tiempo, él quiere que simplemente esa herida se cure sola, básicamente. Y a veces nos cuesta entender que lo único que hacemos con esas conductas, muchas veces también aparece el alcohol de por medio o algunas otras sustancias de por medio, como tratando de apagar el incendio, pero nos cuesta procesar y nos cuesta entender de que en realidad lo único que hacemos es básicamente chutar el problema para adelante. Después de un tiempo nos vemos obligados a tener que resolver ese problema, entonces ese duelo, en vez de hacerse corto, en vez de procesarlo verbalmente, muchas veces a través de terapia o a través del hablar con alguien, muchas veces lo prolongamos por muchísimo tiempo, cuando podría haber sido mucho más corto. Y la mujer, al revés, la mujer llora, grita, patalea, le llama a sus amigas, quiere entender, estaquea, pasa por todo el espectro de emociones negativas, y empieza a centrarse mucho en ella. Algo que yo siempre veo es una mujer que se separa de su pareja, que a lo mejor está un poco descuidada,
empieza a estar flaca, linda, se arregla el pelo, se hace las uñas y muchas veces yo escuché el comentario, ¿por qué lo que no hizo eso cuando estaba con su marido, verdad? Y la respuesta a eso es que probablemente porque no se estaba cuidando a ella misma, porque estaba cuidando al otro, ¿verdad? Y entonces en una separación empieza a mirarse a sí misma, empieza a elegirse a sí misma y empieza a querer recuperar vínculos, vuelve a salir con sus amigas y todo eso ocurre porque por lo general la mujer en las relaciones tiende a dejarse en segundo lugar. Y veo que en el hombre muchas veces pasa diferente. Es como que sale a exteriorizar las cosas y lo que casi siempre vemos en una ruptura en donde no hay un tercero, ¿verdad? Sino que se rompe por algún motivo, digamos, de malos entendidos o lo que sea, es que en ese primer año la mujer está devastada, está triste, no puede con ella misma y cuando ella empieza a estar bien, el hombre empieza a caer, ¿verdad? El hombre ahí empieza a estar triste, ahí empieza su duelo casi siempre es un año después de la ruptura inicial. Así mismo, entonces en la primera etapa le tenemos al hombre básicamente en teoría espléndido y a la mujer devastada y muchas veces lamentándose por esa ruptura. Y luego se invierte el ciclo, la mujer empieza a despegar y empieza a resolver su duelo y el hombre ahí recién empieza a procesar en esa segunda etapa su duelo y su dolor real hacia la ruptura de esa relación. Y es como que la mujer, cuando hay una ruptura, muchas veces la mujer siente que perdió algo y el hombre siente que ganó libertad y después cambia, ¿verdad? Se da cuenta cuando pasa la euforia de volver a salir con los amigos sin horarios, digamos, sin tener que pedir permiso, sin sentir esa prisión, digamos, dentro de la relación. Cuando pasa esa euforia que dura casi siempre un año es donde realmente pueden valorar que no era tan malo como parecía, ¿verdad? Siempre en las relaciones sanas, porque hay veces que hay, sí, relaciones que son bastante, que te aprisionan bastante y te limitan bastante. Claro. Pero básicamente sería eso. Y en cuanto a sanar las heridas, va muy, muy de la mano con el conflicto, ¿verdad? La mujer, por lo general, las mujeres miran mucho hacia adentro, si bien se apoyan en sus amigas, en su familia, muchas veces en los hijos, las mujeres casi siempre miran hacia adentro para sanar. Entonces ahí es donde van a aparecer a lo mejor hobbies nuevos o emprendimientos nuevos o proyectos nuevos o cuidarse a sí misma como antes no lo hacía y enfocarse mucho en volver a estar en su centro. Pues es que me di cuenta también, no sé si es una percepción mía, pero es como que la mujer una vez que cerró, ya está como para la siguiente página y veo como que los hombres les cuesta mucho más, es como que cuando se enamoran realmente de alguien les cuesta muchísimo volver a enamorarse, o sea, o a soltar ese amor, es como que queda ahí esa persona para toda la vida en ese hombre, ¿verdad? La mujer como que sí tiene la capacidad de cerrar y se terminó, pero al hombre siempre le queda ese amor fuerte que tuvo, le queda marcado. Como que nunca termina de sanar del todo. No digo todos, pero... Puede ser. En el hombre queda un poquito más. Cuando queda esa marca, queda como una especie de cicatriz, digamos, que el hombre no aprende a curar del todo. Entonces es como que está ahí doliendo y cada vez que aparece algo así, que toca esa herida, vuelve un poquito a brotar el dolor. Es importante entender que hay un tiempo para cada cosa y tanto el hombre como la mujer muchas veces necesitan procesar lo que le está ocurriendo en las diferentes etapas de la vida. Eso puede pasar con personas jóvenes, con adultos mayores, pero cada uno de nosotros tiene sus tiempos y tiene sus procesos y es importante acordarnos de que no todos tenemos los mismos tiempos. Lo que yo puedo resolver en 6 meses o el duelo que yo puedo resolver en 6 meses, hay personas que pueden resolverlo en 3 meses, o hay personas que pueden resolverlo en 2 meses, y hay personas que no logran resolver. Entonces, respetar esos tiempos y respetar los procesos de cada persona es demasiado importante
y no juzgar. No juzgar. Cada uno vive el dolor de forma diferente. Ante una misma situación, todas las personas, el hombre y la mujer, pueden sentir, es más, sienten el dolor y perciben el dolor de forma diferente. Somos diferentes, cada ser humano es único. El hombre es muy diferente a la mujer. El cerebro del hombre procesa de una manera, el cerebro de la mujer procesa de otra manera. Y una lección importante que yo aprendí es que nadie te da un trofeo por tener la razón. Y en las discusiones es importante tratar de entender más que de hacerse entender. Porque si las dos partes luchan por entenderle al otro, lo más probable es que se logre un resultado favorable. Entonces, el poder buscar comunicar, el poder buscar comprender para resolver los conflictos, para entender cómo el otro siente, para entender cómo el otro resuelve, va a llegar mucho más que lograr ganar las discusiones o tener la razón.